Yo le voy a pedir And I'm going to ask que usted se you ponga de pie that you stand on your feet, y vamos a buscar la palabra and we're going to look the word en 2 de Corintios in 2 Corinthians 3:18. 3:18. 2 de Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Y mientras usted lo busca, And when you look for it, le doy gracias a Dios I give thanks to God por la oportunidad for the opportunity de poder estar en este lugar. to be able to be in this place. Le doy gracias al pastor también I give thanks to my pastor as por well la oportunidad. for the opportunity. Y hoy vamos a estar hablando And today we'll be speaking de la imagen y semejanza de Dios. about the image of God. Y vamos a buscar en 2 de Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Y dice la palabra del Señor: And the word of God says, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. it says, and we all with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into his image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Vamos a orar. Padre Celestial, Father, Celestial Father, te pedimos en esta hora we ask you in this que hour tú me uses, Señor, that you use me, Lord, para traer tu palabra. to bring your Que word, tú me uses, Jesús, that you use me, Jesus, Padre, para dar un mensaje to give a message que toque el corazón, Señor. that touches the heart, Un Lord, mensaje que transforme. a message that transforms. Pedimos tu asistencia, Espíritu Santo. We ask for your assistance, Holy Y te Spirit, pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón and we ask you, Lord, that you prepare our para heart nosotros poder recibir de ti. so we can receive from you. Padre, nos ponemos en tus manos We put ourselves in y your te hands, pedimos, muévete, Señor. and we ask you to move, Lord. Suple las necesidades, Señor. Supply the necessities. Habla nuestra vida. Speak to our lives. Tenemos hambre de ti We are hungry for you, y ponemos nuestro corazón and we put our heart delante de ti before you para que tú hagas como quieres, so Señor. you can do how you want. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Puede tomar su lugar. You can take your seat. Y hoy, como le dije, vamos a estar hablando de lo que es imagen y semejanza de Dios. Today we'll be speaking about the image of God. Y muchas veces And many times nosotros pensamos we think que sabemos, ¿verdad?, that we know lo que es ser imagen y semejanza de Dios. what it is to be an image of God. Y quizás muchos sí lo sabemos. And maybe we do know, Pero ¿cómo aplicamos el que somos imagen y semejanza de Dios but how do we apply to become the image of God a nuestra vida? to our life? Porque la palabra no es solamente para saberla, Because the word is not only to know it, sino es para vivirla. but it's to live it. Y nosotros tenemos que estar conscientes. And we have to be conscious. ¿Qué es lo que significa ser imagen y semejanza de Dios? What does it mean to be an image of God? En este versículo que leímos, In this verse that we read, aquí en 2 de Corintios 3:18, in 2 Corinthians 3:18, una cosa que Dios nos llama a hacer one thing that God calls us to do es a ser transformados. is to be transformed. Muchas veces nosotros como cristianos Many times us as Christians tenemos esta idea have this idea de que somos salvos that we are saved y ese es el final del camino. and that's the end of the road. Pero la realidad es But the truth is que la salvación that salvation es el comienzo is the start de una carrera. of a race. Es el comienzo de un caminar con el Señor. It's the start of a walk with God. Es un proceso It's a que process comienza para transformación. that starts for transformation. Nosotros como cristianos Us as Christians no podemos solamente quedarnos can't just stay en decir yo soy salvo. and say, I'm saved. Qué bueno, gloria a Dios que somos salvos. Good, glory to God that we are saved. Pero la palabra del Señor me dice But the word of God tells me en Efesios 2:10. in Ephesians 2:10, Disculpe que no lo tengo ahí porque no lo tenía en mis notas. I don't have it there because I don't have it in my notes. Pero la palabra de Dios dice en Efesios 2:10 But the word of God says in Ephesians 2:10 que nosotros fuimos salvos, that we were saved, somos hechura suya we are His image, para
para hacer obras to do works que ya Él preparó de antemano. that He prepared beforehand. Entonces esto quiere decir So this means que no basta con que nosotros digamos yo soy salvo, that us saying I'm saved isn't enough, sino que cada día but every day nosotros tenemos que estar dispuestos we have to be willing a ser transformados, to be transformed, a ser transformados por el Espíritu de Dios. to be transformed by the Spirit of God. Pero no solamente esa transformación es simplemente una transformación regular y ya. But that transformation isn't a simple transformation. Pero la palabra nos dice But the word tells que us somos transformados de gloria en gloria. that we are transformed from glory to glory. Entonces eso quiere decir So that means que yo tengo que ir en aumento. I have to be, Yo no me puedo quedar I can't stay donde yo estoy. where I am. Yo estoy hoy aquí, I am here, pero mañana yo tengo que estar acá. But tomorrow I have Y to el be siguiente here. yo tengo que estar and I acá. have to continue Tiene growing. que haber una progresión There has to be en mi progression transformación. in my transformation. Si yo digo que estoy salvo If I say I am saved y yo miro hacia atrás, and I look behind, póngale usted 3 meses say 3 months, y yo estoy en el mismo lugar, and I am in the same place, entonces yo tengo que ir a la presencia del Señor. then I have to go to the presence of the Lord. Porque esto no es a lo que nos llamó Dios, Because that is not what God sino called que us to. cada día But every day nosotros somos transformados we are transformed de gloria en gloria. from glory to glory. Nosotros vamos más a la imagen del We'll Señor. go more to the image of God. Y lo que nos dice ahí la palabra And what the word tells us there es transformados is transformed de gloria en gloria from glory to glory en la misma imagen. in the same image. ¿Cuál imagen? What image? La imagen del Señor. The image of God. Y esto se da And this happens por la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. by the action of the Holy Spirit in each and every one of us. No es algo que nosotros podemos decir It's not something that we can say, en mis propias fuerzas. in my own strength, Yo voy a transformar. I will be Yo transformed. me voy a transformar I will be por transformed todo el esfuerzo que yo hago. by all those efforts I make. Yo me voy a transformar I will be transformed por todo el servicio que yo hago. by everything I do. El servicio es importante. Service is important. Es necesario que sirvamos. It's necessary that we Pero serve. la transformación se da But transformation en la happens presencia del Señor. in the presence of the Lord. La transformación se da The transformation cuando happens día a día when day to day yo voy a la presencia del Señor I go to the presence of the Lord y yo abro mi corazón and I open my heart y yo me hago vulnerable. and I become vulnerable. ¿Sabe que muchas veces hoy en día You know that many times today, esa palabra vulnerable that word vulnerable, a veces le tiene una connotación negativa? it has a negative meaning Porque la gente piensa because people think que ser vulnerable that being vulnerable es dejar que otros is letting others se burlen de ti, make fun of you, sepan tus debilidades. for them to know your weaknesses. Pero la verdad es But the truth is que la palabra del Señor me enseña. that the word of God teaches me Cuando estaban los 2 hombres orando al Señor, when the 2 people were praying to God, ¿cuál fue el que halló gracia delante del Señor? which one was the one that found favor before the Lord? El que le dijo a Dios todos sus logros The one that told God all his accomplishments, y le decía a Dios, and God told him, yo no soy como los otros. I'm not like the others. Yo hago muchas cosas buenas. I do many things. Yo diezmo, I tithe. yo ofrendo, I offer. yo sirvo, I serve. yo ayuno, I yo fast. hago todas estas cosas. I do all these good Gracias, things. Señor, Thank you, Lord. porque no soy como aquel. Because I'm not like him. ¿Fue ese Was it that one? o fue el que vino delante del Señor a decir, Or was it the one that came before the Lord to say, ten misericordia, have mercy, porque todavía no llego donde quiero llegar? because I'm not where I want to be. Ten misericordia, Have mercy, porque todavía me falta mucho. because there's still a long way. Es cuando nosotros podemos llegar a ese nivel When we can go to that level, de ser vulnerables delante del Señor, to be vulnerable before the Lord, sin importar lo que yo haga, without caring what I do, sabiendo que realmente todavía yo necesito más de Él. knowing that I still need more from him. Es cuando ahí It's when
there. Es ahí, perdón, It's there cuando empieza la transformación. when the transformation happens. Cuando yo puedo decirle al Señor, When I can tell the Lord, yo te necesito, I need you. yo te necesito. I need you. Entonces vamos a ser transformados a la imagen de Dios. So then we will be transformed to the image of God. El ser imagen de Dios Being the image of God fue el diseño original was the original design del ser humano. of the human being. Si nosotros vamos, y quiero que me acompañe a Génesis 1:26. If we go, and I want you to come with me to Genesis 1:16, 26. 26, 1:26. 1:26. Yo quiero que vaya ahí conmigo I want you to go there with me para que usted vea el diseño original, so you see the original design, tanto de los hombres como de las mujeres. like the man as the woman. El diseño original de todos. The original design for everyone. Génesis 1:26. Genesis 1:26. La palabra del Señor dice: The word of God says, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Desde el principio, Since the beginning, nosotros fuimos diseñados we were designed para ser imagen de Dios. to be the image of God, No para simplemente vivir not to just live conforme a nuestros deseos, as we wish, simplemente haciendo las cosas que se nos ocurren. doing the things that we want. Eso no es lo que nosotros fuimos llamados a hacer, That's not what we were called to sino do. que nosotros fuimos creados But we were created para ser imagen. to be image. En Génesis 1:26, In Genesis 1:26, la palabra no solamente nos dice imagen, the word of God doesn't just tell us image, sino que el Señor dice: but the Lord says, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. they say, let us make man in our image according to our likeness. Y si usted estudia la escritura, And if you study the scripture, usted va a ver que cuando en la Biblia you will know that when in the Bible, se repiten términos que son similares, terms that repeat that are alike, es porque hay un énfasis. it's because there's an emphasis. Cuando Dios repite algo, When God repeats es something, porque hay un énfasis. it's because there's an emphasis. Y aquí hay un énfasis. And here there's an Hagamos emphasis. al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. It says, let us make man in our image according to our likeness. Y en hebreo, In Hebrews, la palabra imagen the word image es selem. is telem, Y significa and it means sombra, shadow, reflejo, reflection, semejanza. and likeness. Y semejanza And likeness es la palabra demut, is the word demut, que significa which means forma, form, similitud similarity, o un modelo. or a model. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor What the word is telling us here es que nosotros fuimos llamados is that we were called a hacer nosotros en Puerto Rico le decimos una maqueta, to be scale model. a scale model. ¿Y qué es eso? And what is that? Una maqueta A scale model es algo pequeño is something small que es casi exacto that is almost exactly a algo mucho más grande, like something much bigger, mucho más pesado, much heavy, que no puede habitar en donde estamos. that it cannot live where we are in. Por ejemplo, en mi casa, For example, in my house, y lo iba a traer y se me olvidó, and I was going to bring it, but I forgot. yo tengo un modelo I have a model de cómo era el tabernáculo de Moisés en el desierto. of how the tabernacle of Moses was in the desert. Es así de grande It's this big, y tiene todos los componentes, and it has all the components. pero But eso es solamente un modelo, that's just a model, porque el tabernáculo de Moisés because the tabernacle of Moses era mucho más grande. was way bigger. La palabra nos dice que era como 4 estadios The word tells us that it was like 4 stadiums de fútbol. of football. Así de grande era. That's how big it was. El campamento del pueblo de Israel The
the camp of the people of Israel era extremadamente grande. was large. Había, There was, según los estudiosos, according to the studies, aproximadamente 1.5 millones de personas ahí. there was 1.5 million people there. Entonces usted se puede imaginar cuán grande era el campamento, So you can imagine how big the campsite was, cuán grande era el tabernáculo en sí, how big the tabernacle was. pero yo lo tengo en pequeño. But I have it in a mini version. Y en ese pequeño modelo And in that small model, yo puedo ver todos los detalles I can see all the details que había en el tabernáculo. that were in the tabernacle. Y esa es la definición And that is the definition de imagen y semejanza. of image and likeness. Nosotros fuimos llamados We were called para ser un modelo pequeño to be a small model de lo que es Dios. of what God is. Que cuando la gente nos mire, That when people see a us, cada uno de nosotros every one of us, pueda ver a Dios. they can see God. Nosotros nunca vamos a poder ser tan grandes como Dios, We will not be able to be as big as God porque Él trasciende la creación. because He transcends the creation. Nosotros nunca vamos a poder a tener la gloria que tiene Dios, We will not have the glory that God porque la has gloria solo pertenece a Él. because the glory only belongs to Pero Him. nosotros sí podemos mostrarle a los demás But we can show others la esencia de nuestro Dios, the essence of our con la God, naturaleza de nuestro Dios, with the nature of our cómo God, es nuestro Dios. how our God Y a is. eso es a lo que nosotros fuimos llamados, And that is what we were called to a ser imagen de Dios, be an image of a God, mostrar a Dios to show God donde quiera que nosotros llevamos, wherever we were, donde quiera que nosotros estemos. wherever we are. Pero entonces muchas veces And many times pensamos we think que ser imagen de Dios that being an image of God significa que yo tengo que ser perfecto. means that I have to be perfect. Yo tengo que ser perfecto I have to be perfect para mostrar a Dios, to show God porque Dios es perfecto. because God is perfect. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. But that is not what the Word of God tells us. La palabra de Dios nos dice, The Word of God tells us el hacernos perfectos that becoming perfect es trabajo del Espíritu Santo. is the job of the Holy Spirit. Él en nuestra vida, Him in our life, cuando nosotros le permitimos, when we allow Him, Él nos va transformando He will transform us más a la imagen. more to the image. Pero el que yo le falle al Señor, But if I fail God, el que yo no sea perfecta, if I'm not perfect, no significa que yo no puedo ser imagen. does it mean that I can't be an image? Yo puedo ser imagen, I can be an image. aún con mis imperfecciones. Even with my imperfections. ¿Cómo? How? Tomando la misma actitud que Dios tomaría o que Jesús tomaría en medio de las circunstancias. Having the same attitude that God would take in the midst of the circumstances. Por ejemplo, For example, ¿cómo reaccionamos nosotros how do we react cuando algo no nos sale bien? when something does not go our way? Tenemos planeado algo We have something planned y no nos sale and it does not come out como se supone que saliera. how it was supposed to come out. ¿Cómo reaccionamos? How do we react? ¿Reaccionamos a la imagen del mundo Do we react as the image of the world? o reaccionamos Or do we react a la imagen de Dios? in the image of God? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Cuando algo no me sale como yo quiero, When something doesn't come out the way I wanted it to, entonces then yo voy a empezar. I will start. Si me comporto como la imagen del mundo, If I behave like as the image of the world, me voy a empezar a enojar. I'm going to start getting angry. Esa soy yo. That's me. O era yo, porque el Señor también está trabajando conmigo, ¿no? Because the Lord is also working with me. A veces planeo las cosas. Sometimes I plan things. No salen como quisiera yo. They don't go how I wanted. Y como que se molesta uno. And so y'all get bothered. O te preocupas. Or you get worried. O te pones ansioso. Or you become anxious. O no puedes dormir. Or you can't sleep. Eso es la imagen del mundo. That is the image of the world. Pero la imagen de Dios en nosotros But the image of God in us es la que nos va a decir
It's what will tell us. No te preocupes. Do not worry. Dios tiene tu destino en sus manos. God has your. Él está trabajando a tu favor. He is working in your favor. No salió como tú It querías, didn't come out how you pero wanted. Dios tiene el control. But God has control. Él sigue estando en su trono. He keeps staying on His throne. Él sigue cuidándote. He keeps taking care Él of you. sigue estando contigo. He's still with you. Aunque las cosas no salgan como nosotros queremos. Even if things don't come out how we want them. Y la palabra del Señor dice en Romanos 8:28 And the Word of God says in Romans 8:28 que todas las cosas that all things ayudan para bien help for good. a aquellos que amamos al Señor. Those who love God. Aquellos que conforme a su llamado hemos sido llamados. Those that whoever were called were doing what they were called for. La imagen de Dios se refleja The image of God reflects en los momentos in the moments, más difíciles, the hardest moments, en los momentos in the moments en que no tenemos una explicación, in where we don't have an explanation, en el momento in the moment en que estamos pasando por una situación where we are going through a y situation no entendemos por qué. and we don't understand why. Y a veces podemos decir, And we could say, ¿por qué me pasa esto? why does this happen to me? Si yo hago todo bien, If I do everything right, si yo estoy yendo a la iglesia, I'm going to church, estoy sirviendo, I'm serving, yo diezmo, ofrendo, I give to my yo tithes and doy, offerings, yo hago todo lo que tengo que hacer. I do everything I have to do. ¿Por qué me pasa esto? Why does this happen to me? Eso es imagen del mundo. That's image of the world. Pero But la imagen de Dios en nosotros the image of God in us nos dice en medio de aquello que no entendemos, tells us in the midst of what we don't understand, es solo un proceso. it's just a process. Hay una salida. There's an exit. Hay luz al final del túnel. There's a light at the end of the El tunnel. Señor está trabajando. The Lord is working. El Espíritu Santo te da la convicción The Holy Spirit gives you the conviction de que todo va a estar bien. that everything will be okay. Y eso es lo que nosotros definimos por paz. And that is what we define as peace. Ve que la palabra nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. The Word of God tells us about the peace that surpasses all understanding. Porque Because en el mundo in the world, la paz depende de mis circunstancias. peace depends on the circumstances. ¿Todo está bien? Everything is fine. Yo estoy en paz. I am in peace. Ese es el mundo. That is the world. Pero ¿sabe qué es lo bonito de nuestro Dios? But you know what's beautiful about Que our la God? paz que sobrepasa todo entendimiento The peace that surpasses all understanding nos viene a dar paz comes to give us en peace medio de la tormenta, in midst of the en medio de los problemas, in midst of the en problems, medio de las cosas que no podemos entender. in the middle of the things we cannot Ahí understand. vamos a tener paz. We will have peace there. Ahí vamos a estar tranquilos. We'll be calm. Vamos a estar confiados We'll be trusted porque el Señor está con nosotros. because the Lord is with us. El Señor está con nosotros. The Lord is with us. El ser imagen Being an image de Dios of God es el diseño original. is the original design. Es lo que perdimos Is what we lost con el pecado with sin en el Edén. in Eden. Pero es lo que vino Jesús a restaurar But it's what God came to restore en la cruz del Calvario. in the cross. Entonces, si nosotros somos salvos, So if we are saved, no hay excusa, hermano, there is no excuse, brother, para nosotros no ir progresando for us to not keep progressing a la imagen de nuestro Dios. to the image of our God. Porque Dios nos ha dado todo. Because God has given us everything. Mire, una verdad en la Escritura que a mí me vuela la cabeza. A truth in the scripture That blows my mind away. that blows my mind Es is que el mismo Espíritu that the same Spirit que resucitó that resurrected a Jesús de los muertos Jesus from the dead después de 3 días, after 3 days, ese Espíritu that Spirit que dio una luz tan brillante that gave a light so bright que dejó la imagen de Jesús marcada en un pedazo de tela, that left the shape of the Lord marked on a piece of wool. ese mismo Espíritu That same Spirit vive en nosotros. lives amongst us.
vive en nosotros. It lives in us. Entonces, ¿qué excusa tenemos nosotros, hermanos? So what excuse do we have, brethren, Para decir, yo no puedo ir a llegar a ser como la imagen de Jesús. to say I can't become the image of God? Si el mismo Espíritu If the same Spirit que resucitó a Jesús that resurrected Jesus vive en mí, lives in ese me, mismo Espíritu that same me Spirit capacita, capacitates me da lo me. que yo necesito It gives me what I need para que yo me levante so I can get up y yo pueda llegar a ser and I can go de and be acuerdo a la imagen de Jesús. according to the image of God. A eso nosotros fuimos llamados. That's what we are called to. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Primera de Pedro 2:9 nos dice: 1 Peter 2:9 says, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his light, into his marvelous light. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, So when we read this verse, muchas veces nos enfocamos many times we focus en que in that nosotros somos todo eso, we are all of that, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios, special people para predicar. to preach. Y cierto es And it's true que nosotros estamos llamados a predicar. Esa es la gran comisión de la iglesia. that we are called to preach. That's the grand commission of the church. Pero fíjese But see que antes de predicar, that before preaching, yo tengo que ser. I have to be. Si usted lee el versículo, dice: If you read the verse, it says, yo soy I am todo eso all of that para hacer lo otro. to be others. Entonces yo tengo que ser So I have to be linaje escogido, the chosen generation, real sacerdocio, royal priesthood, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios, special people, para yo poder predicar so I can preach efectivamente. effectively. ¿Por qué? Because Porque usted me va a decir, pero hay gente que anda predicando por ahí y se porta bien mal. you're going to say, oh, there's people that preach and they behave so bad. Pero ¿sabe qué es lo que no tiene esa persona que predica sin ser? But you know that person preaches without being, Peso en lo que habla. without having weight in what he speaks. Peso en lo que habla. Weight in what he Como me speaks. miraron raro, You looked at me weirdly. se lo voy a explicar. I'm going to explain it. Lo que me da autoridad a mí para predicar What gives me authority to preach es que yo viva lo que predico. is that I live what I Lo preach. que me da mi peso en mis palabras What gives me obedience es in my que yo words sea lo que yo estoy hablando. is that I am what I am Y preaching. si yo no soy, And if I'm not, yo puedo predicar, I can preach, pero mi palabra no va a tener peso. but my word will have Mi no palabra meaning. no va a tener My autoridad. word will not have Y es authority. por eso que la palabra primero que a predicar And that's why before preaching, nos llama a ser. it calls us to be. ¿Hacer qué? To be what? Imagen de Dios. Image of God. Linaje escogido. Of holy Real nation. sacerdocio. Royal priesthood. Nación santa. A special Un people. pueblo adquirido por Dios. people ¿Qué acquired by significa God. eso? What does that mean? Que nosotros no somos cualquier cosa. That we are not anything. Y nosotros como iglesia That us as a church tenemos que entender have to understand que nosotros no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido. our chosen Real generation, sacerdocio. royal priesthood, Nación a santa. holy nation, Pueblo adquirido por Dios. special people Para declarar. to declare, Para anunciar to la announce verdad de Cristo. the truth of God. Y cuando nosotros nos paramos, créame hermano, And when we stand, believe me, brethren, unidos united a declarar la verdad de Cristo, to declare the word of hay God, poder en lo que la iglesia hace. There is power in Hay what the church respaldo does. de Dios. there is backup from Porque God. cuando nosotros vamos al libro de Hechos, Because when we go to the book of Acts, ¿sabe cómo le llamaban a los cristianos? you know what they called Christians? Los que revolucionaban las ciudades. The ones who revolutionized the cities. Si no me cree, If you do not believe me, búsquelo. look it up. Búsquelo. Look it up. De hecho, nosotros siempre le decimos, usted búsquelo.
We always tell you, look for it. Le decían, no queremos a esos que vienen a revolucionar las ciudades. They told them, we don't want those that come to revolutionize the cities. Porque la iglesia del libro de Hechos Because the church from the book of Acts tenía denuedo, had boldness, tenía atrevimientos, otra palabra para denuedo, para que lo entiendan mejor. had boldness so you can understand it No better. tenían miedo a hablar la verdad de Jesús. They weren't scared to speak the truth of God. Ellos no decían, They didn't say, ay, es que eso no se puede decir así porque no está políticamente correcto. oh, it's because we can't say this because it's not politically correct. Ellos no decían, They didn't say, no puedo decir esto porque me llaman intolerante. I can't say this because they're calling me intolerable. Ellos declaraban la verdad. They declared the truth. Y aunque fueran a la cárcel, And even if they went aunque to los jail, apedrearan, even if they la were verdad stoned, era la verdad. the truth was the Y truth. ellos estaban dispuestos And they were willing porque eran imagen de Jesús. because they were the image of God. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? How are we today? ¿Estamos dispuestos Are we willing a pasar por lo que tengamos que pasar to go through what we have to go through con tal as de long predicar a Cristo? as we preach about Christ? ¿Cómo estamos nosotros? How are we Cuando la gente nos mira, when people look at us? ¿mira a Jesús? Do they see Jesus ¿O qué es lo que mira? or what do they see? Cuando nosotros somos When we are todas estas cosas que vemos ahí, all these things that we see there, no lo somos en un sitio solamente. we are not only in one place. El ser The being es algo que está impregnado en tu esencia. is something that is printed in your essence. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Yo soy I am nación santa a holy nation en la iglesia in church y en el medio de mi trabajo. and in the midst of my job. Yo soy nación santa I am a holy en la nation iglesia in church. y cuando estoy en el Walmart. And when I am Walmart, Yo soy nación santa I'm holy nation aquí here. cuando estoy en la escuela. And when I'm at O school, cuando estoy en el H-E-B. Or when I'm at O no H-E-B. sé cuál es la tienda que a usted mejor le guste. or your favorite store, Cuando yo soy, when I am, yo no puedo dejar de ser. I cannot stop being. Entonces ya no podemos ser So we cannot be una cosa aquí en la iglesia one thing here at church y después ser otra cosa allá and afuera. then be another thing out Que aquí en there. la iglesia saludamos a todos los hermanos, los abrazamos y todo. And that here at church we say hi to all the brothers and then we hug them and everything. Y después cuando vamos a la tienda, And when we go to the store, vamos en el carrito we're with our cart y lo vemos en el pasillo. and we see them in the Y aisle hacemos, ay, que no me vean, que no me vean. and que we no go, me vean. oh, don't let him see me, don't let him see me. Eso no es ser. That's not being. Eso es ser una cosa aquí That is being one thing y otra here cosa allá. and being another thing Yo over soy there. llamado a ser imagen I am called to be donde image quiera que yo esté. wherever I am. Y mis hermanos And my brethren son mis hermanos Are my brethren donde quiera que yo esté. wherever I Y no am. me avergüenzo And I am not de ashamed llamarlos hermanos of calling them porque brethren Cristo también murió por ellos. because Jesus also died for them. Y nosotros tenemos And we have que empezar a hacer, a comportarnos to start behaving como aquello que nosotros llamamos hacer. like that we call to be. Ser imagen de Dios Being an image of God tampoco es las cosas que yo hago. isn't just the things that I do. Porque muchas personas entonces, como le dije el ejemplo del fariseo, Because many people, like I gave you the example of the Pharisee, que el fariseo decía, the Pharisee said, yo hago esto, I do this, yo hago lo otro, I do that, yo hago aquello. I do all of it. Pero ¿y cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? But how much time do you spend in the presence of the Lord? Porque Dios nos llamó a servir, Because God called us to serve. sí, Yes. pero sobre todas las cosas, But over all the things, Él nos llamó a establecer una relación con Él. He called us to establish a relationship with Him. Porque si no, somos unas Martas de la vida, Because if not, we're a mark of the life. bien ocupadas, Super occupied, tan ocupados so occupied que no tenemos tiempo para Dios. that we don't have time for God. Eso no es. That is not. Hay tiempo para servir, There's time to serve. pero nuestra prioridad But our priority es Dios.
is God. Porque lo que yo necesito para servir Because what I need to serve fluye de la presencia de Dios. flows from the presence of God. Y si yo no tengo presencia, And if I do not have ¿qué yo presence, voy a dar? what will I give? ¿Cómo yo voy a servir? How will I serve? La presencia de Dios The presence of God tiene que ser mi prioridad. has to be my La priority. presencia de Dios The presence of es God la que transforma. is what transforms. La presencia de Dios Is the presence of God es lo que me cambia. is what changes me. Cuando nosotros somos transformados, When we are transformed, nosotros nunca volvemos atrás. we never go back. La palabra en griego transformación The word transformation in Greek es metamorfos. is metamorphosis. Metamorfos. Metamorphos. De donde tenemos la palabra From where we have the metamorfosis. word metamorphosis. Y pues si usted no sabe lo que es eso, And if you don't know what that is, es el proceso it's the process en el que una oruga, in where a worm, a caterpillar, se transforma en una mariposa. transforms into a butterfly. Eso es una metamorfosis. That is metamorphosis. Eso es una transformación. That is a transformation De oruga from caterpillar a mariposa. to a butterfly. Ahora yo le pregunto a usted, Now I ask you, ¿cuándo usted ha visto una mariposa que vuelve a ser oruga? when have you seen a butterfly that turns back into a caterpillar? ¿Cuándo usted lo ha visto? When have you seen it? No pasa, ¿verdad? It doesn't happen. Porque la transformación, Because the cuando yo transformation, soy transformada, when I am yo transformed, no vuelvo atrás. I do not go Yo no back. puedo volver atrás. I cannot go back. Cuando yo de verdad yo soy transformada, When I am truly yo voy transformed, a ir siempre hacia adelante. I will always go Yo forward. siempre voy a ir de gloria en I gloria. will go from glory to glory. Porque he visto Because I have seen la grandeza de Dios. the greatness of God. Porque he visto la gracia de Dios. Because I have seen the grace of Cuando God. nosotros realmente hemos visto la gracia de Dios. When we truly see the grace of God. Cuando nosotros realmente hemos visto lo que Dios hace por sus hijos. When we see what the Lord has done for His children, Nosotros no volvemos atrás. we do not go back. Entonces usted me dirá, pero pastora, You could say, but pastor, pero yo vi gente, yo he visto gente I have seen people que sirven y han hecho muchas cosas y después se van al mundo. that they serve and they have done many things and then they go back to the world. Porque el hacer Because doing no significa que tú eres. doesn't mean that you are. El hacer cosas Doing things no significa que tú has sido transformado. doesn't mean that you've been El transformed. hacer cosas Doing things es un reflejo de tu deseo de servir. is a reflection of your willing to Pero serve. lo que realmente But what really me dice que yo he sido transformado tells me that I have been transformed es el fruto del Espíritu en mi is, vida. is the fruit of the Spirit in my life. ¿Cómo está el fruto del Espíritu en mi vida? How is the fruit of the Spirit in my Como life? enseñaba el pastor, How the pastor taught. todo el mundo quiere los dones. All the world wants gifts. Y dice la palabra que uno tiene que pedir los dones. And the word of God says that you have to ask for the gift. Pero los dones But the gifts no miden cuán mi transformación. do not calculate how big my transformation is. Lo que lo hace What does it es el fruto del Espíritu en mi vida. is the fruit of the Spirit in my life. ¿Cómo está el fruto del Espíritu en mi vida? How is the fruit of the Spirit in my life? ¿Cómo está mi amor por los demás? How is my love for everyone else? Cuando yo veo una persona When I see a que person está sufriendo, that is suffering, ¿lo miro como Cristo lo ve I see him like Christ sees him, o lo veo como una molestia? or do I see him as a bother? O yo puedo ver el potencial en esa persona Or do I see the potential in that person y yo puedo amarle and I can love them aunque él no me ame para atrás? even if he doesn't love me back? Porque eso es el amor. Because that is love. Es entrega, It's give, es sacrificio, sacrifice, aunque no recibas nada para atrás. even if you do not receive nothing in return. Cuando ves a los demás, When you see others, ¿qué ves? what do you see? ¿Cómo está tu paz? How is your peace? Cuando atraviesas por situaciones, When you go through situations, ¿cómo está? how are they?
¿Cómo está tu templanza o dominio propio? How is your self-dominion? ¿Cómo reaccionas a las circunstancias? How do you react to the circumstances? Todo eso All of that es lo que mide si yo he sido transformado. is what this tells me if I've been transformed. Y yo no quiero que usted se me desanime, And I do not want you to be discouraged, porque si yo soy sincera y le abro mi corazón, because if I'm sincere and I open my heart, yo tampoco estoy donde quisiera estar. I am not where I want to be. Pero ¿sabe qué sí hago? But you know what I do? Todos los días le pido al Señor, Every day I ask the Lord, transfórmame, Señor. transform me, Lord. Padre, obra en mí. Father, work in me. Te necesito, Señor. I need you, Lord. Eso es lo que necesitamos hacer. That's what we need to do. Pero yo sí tengo que ver But I do have to see que lo que quizás yo no podía controlar, o en hablando de la templanza, that what I couldn't control, que la manera en que yo reaccionaba 3 meses atrás the way that I reacted 3 months ago, no puede ser la misma que hoy. cannot be the same as today. Tiene que haber un crecimiento. There has to be growth. Eso es lo que muestra la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. That is what shows the image of God in each and every El one of nivel de us. transformación The level of transformation que yo tengo. that I have. Nosotros, Us, we, el llamado más grande que tenemos our biggest calling that we have no es is not a ser pastor to be a pastor o líder, or a líder leader o evangelista, or evangelist maestro, or a teacher profeta, or a prophet, apóstol. an apostle. Ese no es el llamado más grande That is not our biggest calling que tenemos sobre nuestra vida. that we have over our life. El llamado más grande que nosotros tenemos The biggest calling that we have es el ser portadores de la gloria de Dios. is being a carrier of the glory of God. Yo quiero que lo lea conmigo ahí en Isaías 43:7. I want you to read it with me, Isaiah 43:7. En Isaías 43:7, In Isaiah 43:7, la palabra nos dice: the word tells us, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Nosotros, We, el llamado más grande que tenemos the biggest calling we have es el ser is being portadores de la gloria de Dios. carriers of the glory of God. Que donde yo llegue, That where I go, aunque el sitio esté en tinieblas, even if the la sight is in tiniebla se tenga que disipar is in por el darkness, peso de la gloria sobre mi the vida. darkness has to leave for the Eso, because of the glory of my life. eso es a lo que yo fui llamada. That is what I was called Sobre for. todas las cosas. Over all the things. Y esto no tiene que ver con títulos, And that doesn't have to do with con titles, posiciones en la with iglesia. positions in church. Cada uno de nosotros Each and every one of us fuimos llamados were called a ser imagen de Dios, to be an image of a ser God, portadores de Dios. to be carriers of Es God. más, le digo algo. Let me tell you something. Cuando yo estaba preparando el mensaje, When I was preparing the message, yo lloraba y me humillaba delante de la presencia del Señor. I cried and I was humbled before the presence of God. Porque Because cuánta gente hay how many people are there que aún se para a predicar en los púlpitos that still stand to preach in the altar sin pasar un minuto en la presencia del Señor, without being 1 minute in the presence of the Lord, confiando de su inteligencia, trusting in their en intelligence, su entrenamiento, in their training, en lo que saben, and what they know, y lo que se les olvida and what they forget es que yo, is that en mi humanidad, in my humanity, yo no tengo nada que darle. I do not have anything to give. Todo lo que yo les pueda dar Everything that I can give proviene de Dios. comes from God. No soy yo, It's not me. es Él, It's Him. es Él. It's Him. Y nosotros And we tenemos que estar dispuestos have to be willing a ser ese instrumento to be that instrument que cargue la gloria de Dios, that carries the glory of God, que lleve la gloria de Dios donde quiera que vaya. that takes the glory of God wherever I go. Ese es el llamamiento más grande que tenemos. That is the greatest calling we have. Pero ¿sabe qué? But you know what? Muchas veces Many times
descuidamos esta parte. We Don't take care. don't take care of this part. Muchas veces Many times, por las situaciones de la vida. for the situations of life, Dejamos que las situaciones de la vida nos ahoguen we let the situations of our life take over us y a un nivel to a level que nos parecemos más al mundo que a Dios. that we see more like the world than God. Muchas veces Many times, nos importa mucho el que dirá. we care too much on what they will say. Entonces nos da hasta vergüenza muchas veces So many times we are embarrassed de decir que somos cristianos, saying we are Christians, de que amamos a Cristo, that we love Christ, porque tenemos miedo de que no nos acepten. because we are afraid that they will not accept us. Tenemos miedo de que se burlen de nosotros. We are scared that they will make fun of us. Muchas veces Many times, no creemos we do not believe que podemos tener la imagen de Dios that we can have the image of God porque tenemos falsas expectativas. because we have false expectations. Porque a veces miramos más al hombre que a Dios. Because sometimes we see the man more than God. Porque a veces miramos, Because we sometimes see, y voy a decir un ejemplo, and I'm going to say an example. puede que miremos al pastor We can look at the pastor y digamos yo quiero ser como el pastor. and say, I want to be like the pastor. Es bueno admirar a los hombres, It's good to look at men. es bueno admirar a los hombres, It's good to look at men. pero But nuestra mirada tiene que estar en Cristo. our view has to be on God. Porque el pastor, Because the pastor yo, and me, le podemos fallar en cualquier momento. we can fail God in any Nosotros moment. también somos carne. We are also flesh. Y sabe que en algún momento And in some moment, usted también va a necesitar, nosotros vamos a necesitar que usted ore por nosotros. we're going to need that you pray for us. Porque al final del día Because at the end of the day, somos carne. we are flesh. Aquel que nunca falla, Those who never fail. al que nosotros tenemos que mirar, We have to see es a Jesús. is God. Él nunca nos va a fallar. He never will fail Él us. nunca nos va a dejar solos. He will never leave us Él alone. siempre va a estar con nosotros. He will always be Aún with en el us. momento más difícil por el que tú puedas pasar, Even in the most difficult moment that you can go through, Él va a estar ahí contigo. He will be there with you. Él no te va a juzgar. He will not judge you. Porque a veces tenemos miedos Because sometimes we're scared de admitir of admitting que tenemos debilidades, that we have weaknesses, weaknesses. porque pensamos Because we think nos van a juzgar. they're going to judge us. Si yo me muestro como soy, If I show myself as I am, me van a juzgar. they're going to judge me. Pero yo te voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Jesús no te va a juzgar. Jesus will not judge you. Él no te va a juzgar. He will not judge you. Él te va a abrazar. He will hug Y si you. los demás te juzgan, And if others judge que you, le juzguen. Let them El judge más you. importante The most es important Jesús. is Jesus. El más importante The most important es one mi Dios. is my God. No importa lo que los demás digan. It doesn't matter what No others say. importa lo que los demás puedan pensar. It doesn't matter what others Yo can me think. debo a Él. I am from Him. Él es lo más importante He is the most important y nada más. and nothing more. Y cuando yo puedo ser vulnerable y abrir mi corazón And when I can become vulnerable and open my heart y decirle al Señor, transfórmame, and tell the Lord, transform me, Él lo hace. He does it. Porque a eso fuimos llamados. Because that's what we were called for. Muchas veces Many times le hablo a los jóvenes. I speak to the youth. El mundo The world va a querer distorsionar esa imagen de Dios en ti. will want to distort the image of God in you. Pasa con los adultos también. It happens with the adults as well. Pero mucho más el ataque es para los jóvenes. But the attack is greater on the youth. Y te van a querer que tú seas And they're going to want you to be como el mundo. like the world. Y yo decía el otro día en el estudio de Daniel, And the other day I said in the study of Daniel, el mundo va a querer the world would want que las jovencitas that the youth crean que su valor viene think that their value comes from por su apariencia, by their appearance, por cómo lucen. by how they look. El mundo The world va a querer que a los varoncitos will want that the young
men midan su valor see their worth por cuánto deporte hacen, by how much sports they por do, cuánto dinero by ganan. how much money they earn. Pero nada de eso But none of that es lo que te da valor. is what gives you your worth. Tú vales You are, porque Cristo murió por ti. you have worth because God Tú died for vales you. You have worth porque Él te llamó de las tinieblas a la luz admirable. because He called you from the darkness to the light. Tú vales porque Él te hizo con un propósito. You are worthy because He made you with a purpose. Tú vales You are worthy porque fíjese que cuando Dios fue a hacer el ser humano, because when God went to make the mankind, Él no solamente habló. He didn't just speak. Cuando hizo los animales, When He did the animals, cuando Él hizo todas las demás criaturas que hay en la creación, when He made all the other creatures that are in the creation, Él habló. He spoke. Él habló y se hizo, ¿verdad que sí? He spoke and it was made, yes, Pero no con el ser humano. but not with mankind. Con el ser humano Él dice With mankind, He said que lo moldeó that He molded him y lo formó. and He formed him. ¿Sabe qué significa eso en el hebreo? You know what that means in Hebrew? Él paró, He stopped. tomó sus manos, He took his hands. tomó en sus manos el barro, He took his hands, the vase, el barro, the clay, y le dio forma. and He gave him form. Él se tomó el tiempo He took his time para darnos forma. to give us a form. Y ya que nos tenía formado, And when He had us formed, hizo algo He did something que es lo que nos da la capacidad that gives us the capacity de ser imagen de Dios. to be image of God. Él hizo, He went, sopló de su aliento. He breathed His life over us. Él sopló sobre nosotros He breathed on over us, y nos dio espíritu. and He gave us spirit. Somos la única creación We are the only que creation tenemos espíritu. where we have a spirit. Él nos hizo a su imagen, He made us like His image, llamados called a mostrar esa imagen to show that image donde quiera que nosotros estamos. wherever we are. Entonces yo le pregunto a usted, So I ask you, ¿dónde estamos? where are we? No para juzgarle, Not to judge you, porque esta misma pregunta me la tuve que yo hacer antes de venir y pararme aquí. because I had to ask myself the same question before I came and stood here. ¿Dónde estamos? Where are we? ¿Dónde estamos? Where are we? ¿Cómo está la imagen de Dios en mi vida? How is the image of God in my life? ¿Cómo estoy yo? How am I? ¿Realmente soy portador de su presencia? Am I really a carrier of His presence? ¿O solamente porto su presencia en la iglesia? Or do I only carry His presence in church? Cuando canto, cuando danzo. When I sing or when I dance? ¿O esto es algo que yo soy portador y donde quiera? Or is this something where I'm a carrier wherever I am?